Hola turolenses, soy José Antonio Ayova Golde y este es el vídeo número 10. El tema del que hablaré hoy desde el punto de vista de la astrología es de la fecha del 23 de abril, día de San Jorge y el día de Aragón. Hago estos vídeos así en este formato, en texto y leyéndolos para no dejarme nada, y en texto es para que se quede claro lo que voy diciendo. Entonces las personas lo pueden, sin escucharme, pues lo pueden ir leyendo. Pueden ir pasando el vídeo como quieran, al ritmo que quieran, y así no tienen necesidad de escuchar mi voz, pero al haber texto queda muy claro lo que se quiere decir. Entonces, comentar que todo el mundo, bueno, todo el mundo en Aragón conoce el 23 de abril, que es festivo en la comunidad autónoma porque es el día de Aragón, y ya que se celebra San Jorge y además es el día del libro. Al hacer este vídeo tengo que decir por adelantado que a nivel astrológico no es fácil explicar las características de esta fecha, porque este día de Aragón tiene sus pros y sus contras, este 23 de abril. Luego comentaré el año que creo yo que empezó, porque tiene unas ventajas y unas desventajas en formato muy extremo. O es blanco o es negro, no hay término medio. Yo soy turolense y asumo y comprendo totalmente lo que implica este día y, 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 y asumo también las influencias que genera la fecha del 23 de abril. Tan dispar, las influencias tan dispares. Hay que decir que la fecha de una comunidad autónoma es mucho más importante de lo que la población piensa, al igual que la fecha de fundación de un país, como expliqué en otro vídeo, influye, por la fecha de la fundación de la comunidad autónoma, pues también influye, o la última fecha relevante que haya. Eso sería como una especie de refundación. Entonces, ese momento influye en la ciudadanía de esa comunidad autónoma, sobre todo en las personas que han nacido en ella y viven en esa comunidad autónoma. Por ejemplo, influye en la forma de pensar, en la forma de hacer, en la forma de relacionarse, etcétera. Ese es el motivo de las diferencias tan marcadas que hay entre las personas de las distintas comunidades autónomas, ya que cada región tiene su momento de fundación. Las comunidades autónomas son como como hijos de los mismos padres. O sea, los padres serían el país, donde cada uno sale de una manera, hay características. Uno sale con pelo moreno, otro con pelo rubio, otro más bajo, otro más alto, otro más flaco, otro más grueso, y distintas formas de ser, por hacerle un símil. Entonces, la forma de ser de cada comunidad autónoma es distinta, distinto enfoque, porque han nacido en distinto momento. Estudiando la ciudadanía y analizando las fechas del comienzo del Día Aragón, se aprobó en 1461. Yo creo que es muy posible que el primer día de la comunidad autónoma fuera el 23 de abril del año 1462. Y las características de ese momento influyen en Aragón desde entonces hasta hoy. O sea, y así ha sido durante 500 y pico años. Luego es cierto que, igual que los países, las comunidades autónomas tienen sus ciclos. Ese momento de inicio del Día de Aragón tiene unas características muy peculiares que influirá de distinta forma en cada persona que nace en la comunidad autónoma, sobre todo si dicha persona viene de línea de sangre de familia aragonesa. Dependiendo de cómo interprete cada persona las características astrológicas de la región y luego está las características astrológicas personales, pues dependiendo de ese mix y cómo se enganche a sus características y a las características de la comunidad autónoma, pues tendrá una forma de ver las cosas u otra. El 23 de abril es una fecha muy llamativa a nivel estético y por la época del año, por decirlo de alguna forma. Pues es ya con mucha luz, hay mucha luz, porque es avanzado en las horas de luz. A nivel de momento, de mes y todo eso, está muy bien. Pero luego hay que decir que tiene mucha amiga a nivel astrológico. Y hay
Y hay una cosa que está clara, hay que saber engancharse correctamente a las influencias que provocan esta fecha del 23 de abril de 1462, porque dicha fecha puede influir de una u otra forma muy dispar en los aragoneses. Se pregunta, ¿ha habido aragoneses que han sabido conectar con este 23 de abril? Pues ha habido personas en el pasado, por ejemplo, por no citar personas actuales, que han sabido engancharse de forma muy seria a este 23 de abril. El Día de San Jorge tiene un potencial si se sabe interpretar y adoptarlo en tu vida, cada cual desde la posición que tenga, la situación que parta y las características personales que tenga, y ya está. Siempre en la fundación de un país o cada comunidad autónoma pues tiene no hay fecha perfecta, se dice en astrología, hay pros y contras. Entonces las personas que saben engancharse a las buenas características de este día, pues pueden llegar a ser gente brillante en lo profesional con respecto a Aragón. Y hay algunos y luego hay, según las características de la región, pues hay personas que son, hay casos que benefician a ciertas profesiones. Hay algunos casos de personas relevantes que de forma natural se conectaron con las buenas influencias del 23 de abril de 1462, destacados por su gran rigor y rectitud en lo que hacían. Tanto si fuera en 1461 como en 1462, hay una cosa, está clara, el Sol está en la misma posición, comparten. Luego en el de un año u otro hay algunos planetas que citaré que varían. Personas que se han sabido conectar, pues el turolense segundo de Chomón. Se destacaba la minuciosidad y rectitud de sus métodos. La fecha del 23 de abril de 1462 le dio el tesón suficiente para avanzar en su perfeccionismo. Por un lado estaban sus características personales de nacimiento, y luego está la influencia que tenía donde nació, de la provincia y de la ciudad, y luego estaba la región, y la región le dio impulso. O sea, hay varias maneras de ponerse cabezota. Uno se puede poner el tema de Aragón, pues hacia las personas puede hacer las cabezotas, pero puedes hacer las cabezotas por buen camino o por un camino distinto. Entonces, él supo ponerse cabezota en una dirección que estaba bien encaminada, donde él estaba bien seguro de que lo que hacía era lo correcto en la vida, y lo correcto a nivel profesional. Francisco de Goya, que aunque fuera otro aragonés que supo interpretar esto, aragonés de la zona de Escorpio, que dentro de las provincias, como comentaré en otro vídeo, hay hay incluso provincias con varias zonas astrológicas. Gran parte de la provincia de Teruel es Escorpio, y él nació en la provincia de Zaragoza, que es Escorpio, que ya luego más arriba de Aragón, a partir de la capital ya es Sagitario, zona Sagitario. Entonces, aunque fuera Francisco de Goya indomable en lo personal, puso mucho tesón en lo profesional, ya que se tuvo que hacer a sí mismo. Francisco de Goya no nació con un talento natural para pintar, como si nació Velázquez. Y luego pues ya a nivel de zona geográfica, que lo explicaré en otro vídeo, porque luego España está dividida por zonas geográficas, por signo del zodiaco. Segundo Chomón nació en zona geográfica Libra, de creatividad. Francisco de Goya nació en zona Escorpio, de especialización. Y Miguel Servet, el oscense Miguel Servet, nació en zona Sagitario, relacionada, bien enfocada la zona Sagitario, o las características del Sagitario dan personas de sabiduría. O sea, Miguel Servet fue un hombre de gran conocimiento, que también hay que decir que se sabe poco. Se lo relaciona con el mundo médico porque tiene un hospital en su nombre, pero Miguel Servet era astrólogo.
era astrólogo y defendió muy seriamente la astrología. Entonces, porque en otros tiempos los médicos estudiaban astrología. Miguel Servet fue un gran avanzado en su época y también un incomprendido por muchas mentes de entonces. Entonces, como dije en otros vídeos, hay que analizar los días según su época del año y periodo. Para relacionarlos de forma sencilla, pues hay que trasladarse este día en en qué estación está y en qué parte de la estación. En este caso, pues está el 23 de abril de 1462, está en la primavera y genera un gráfico de la carta astral que dije al coger las posiciones planetarias o astrológicas o astronómicas, donde en ese gráfico destaca la concentración de los planetas, de unos cuantos planetas que hay en la zona de Tauro. Está el Sol, que es una estrella, y luego están los planetas de Mercurio y Marte allí. Y en la zona de Escorpio está la Luna en el gráfico. Entonces hay otros planetas repartidos por otros puntos del gráfico, pero no haré mención por no alargar el vídeo. Entonces aquí un dibujo, bueno, una representación de Tauro como un toro y Escorpio que realmente viene de Escorpión. Entonces se asocian características del toro y del escorpión a temas astrológicos, porque Tauro está relacionado con un trocito, el signo de Tauro está relacionado con un trocito de la constelación de Tauro y Escorpio está relacionado con un trocito de su constelación correspondiente. Entonces me centro en comentar la influencia, en este comentario de la comunidad autónoma, me centro en comentar la influencia de Tauro y Escorpio sobre la comunidad autónoma de Aragón y sobre la población aragonesa. Recalco que voy a explicar solo algo de información para hacer un vídeo breve. Voy a dar unas pinceladas, explicado de forma muy sencilla, no técnica. Decir que la época de Tauro está en la primavera y es el segundo tercio de la primavera. Tauro es como dije en otros vídeos, hay que ir viendo todos los vídeos para entender lo que voy diciendo. Entonces Tauro es un periodo, claro, en ese momento, claro, de parte del mes de abril y gran parte de mayo, pues es un periodo cómodo, es el mejor momento de la primavera, hay relajación, tranquilidad, más horas de luz, donde no se presta la debida atención al resto del año y se busca enfocar la vida sin sobresaltos y sin quebraderos de cabeza. Entonces aquí vamos a hacer un símil de las ventajas y desventajas utilizando las fotos. Entonces aquí un día soleado, se está tranquilo leyendo un libro, está poniendo atención en una serie de cosas y se olvida del mundo que hay alrededor o no le presta no le puede prestar atención porque está leyendo. Y Escorpio está en el otoño y es el segundo tercio del otoño. Es un periodo, esta parte del otoño es un periodo donde hay cada vez menos horas de luz, se caen las hojas de los árboles, hay cierta tristeza y hay que remangarse para tirar adelante a nivel anímico y tirar hacia adelante para afrontar el gran trabajo que lleva todo lo relacionado con las tareas de la naturaleza, ya sea limpiar todos los días las hojas caídas, tareas agrícolas, etcétera. Como dije en otro vídeo, se hace un símil y se compara, se hace una comparación con la época, el signo con la época. Entonces el 23 de abril de 1462 es un día de contrastes muy marcados y en los aragoneses influye de maneras muy dispares. A nivel individual hay que ser sensato y engancharse solo, hay que engancharse
a todo lo bueno que genera esta fecha sobre las personas y solo a lo bueno. Igual que la fecha de España, de fundación de España de la Constitución, dije que algunos de los contras era que te podías despistar, también si y eras muy festivo, demasiado festivo, que te ibas de fiesta y no volvías, o para volver tenían que ir a buscarte casi, pues bueno, sí, enganchándose de una forma seria al momento de la Constitución de España, genera personas muy brillantes, muy sabias, muy creativas. Entonces, con respecto a Aragón, la influencia de Tauro, para ver los pros y los contras que genera Tauro sobre la población, hay que fijarse en la siguiente imagen. Como he puesto antes, es una persona que está leyendo en plena primavera, y en la población de Aragón puede influir de diferentes formas, dependiendo de cómo se enganchen a esa fecha del 23 de abril de 1462. Esta forma de actuar, esta forma de actuar tiene sus pros y sus contras, y dependiendo de cómo se comprenda, se actúa de una manera u otra. Esta fecha puede implicar desventajas si no se saben torear las influencias que genera Tauro. Las personas se relajan porque están en la parte central de la primavera. Claro, uno se confía en ese momento tan bueno y no se fijan en lo que pasa en el resto del año. Están cómodas en su vida y en su época del año. Y esto influye, por ejemplo, a nivel industrial y empresarial, que provoca que haya menos emprendedores que en otras comunidades autónomas. Para que haya emprendedores hace falta trabajadores, pero para que haya trabajadores hace falta emprendedores. Y para que una comunidad autónoma o una zona, provincia, una ciudad tire hacia adelante, hace falta personas que inicien, otras que trabajen, hace falta de todo. Otras que mantengan el tema, o sea, que tiene que haber un equilibrio. Si no hay grandes, si no hay emprendedores que generen empresas que lleven unos cuantos trabajadores como mínimo, pues claro, no hay empresas. A nivel personal, todo esto influye de Tauro, influye en desventajas, influye en que la persona se centre totalmente en su forma de actuar, como el libro de la foto. O sea, se centra en el libro, pero no se preocupa demasiado de lo que pasa en el exterior, de tener una visión más global del mundo. Aquí en Aragón nos hace falta centrarnos más, tener una visión más panorámica. Son de hechos objetivos, no es una visión personal. O sea, las fechas tienen sus partes buenas y sus partes malas, y todas las fechas hacen que que las personas se despisten en unas cosas. Aquí en Aragón se puede despistar uno en unas cosas, en otros lados se despistan en otras. Entonces, decir que es muy importante aprender de los demás, de aprender otros enfoques, para luego crear un estilo propio. Esa es la tarea de Tauro pendiente. Tauro también hace que las personas sean un pelín tercas. A Tauro se le recomienda que se dé cuenta de que hay otras etapas en el resto del año, o sea, el resto de los signos del zodiaco. Tiene que ver lo que se hace en otros lados, no decir esto es así y ya está. Sino, oye, comparando todo, pues puede tener una visión más amplia y mejores argumentos. Entonces, vamos con las ventajas de Tauro. Cuando se saben cuando se sabe engancharse a la parte de Tauro del día Aragón, y se sabe interpretar esto y se adapta a la vida, pues esta misma foto de una persona leyendo cambia totalmente. Entonces es una persona que se da cuenta de que su mundo no, y su alrededor
no es suficiente, entonces tiene que estudiar el resto de la vida, que sería un libro, o partes del resto de la vida. Entonces, si hubo aragoneses que de forma natural se engancharon a todo lo bueno que generan las características de Tauro, fueron, por ejemplo, Segundo de Chomón, Francisco de Goya y Miguel Servet, llegando a ser personas muy brillantes a nivel profesional. La misión de Tauro es la de interesarse en qué se hace en el resto del mundo, en el resto de las comunidades autónomas, el resto de los signos, y aprender de ello. Tauro debe estudiar lo que hacen otros, como leer el libro de la foto. Ejemplo, en astrología se estudia, dale o enséñale un método de hacer a Tauro y él estudiará cómo mejorarlo. O sea, por eso se ponen fábrica, esto las multinacionales lo estudian bastante, donde poner una fábrica, y lo estudian, lo relacionan con astrología. Entonces, por eso ha habido fábricas de fuera que se han puesto en Aragón o en la provincia de Teruel, porque saben que pon un método allí, en el sitio que sea de la comunidad autónoma, pon un método que por las características de la gente un método de trabajo, y se encargarán de mejorarlo. Por eso hay fábricas de un mismo grupo empresarial o un clúster que están en Aragón y al cabo del tiempo destacan en el grupo, o son más productivas, porque los grupos empresariales, los dueños saben cómo influyen las características de cada país, región, sobre a nivel productivo. Entonces, citar, por ejemplo, que Francisco de Goya aprendió las técnicas que se hacían en distintos países y se inspiró en Velázquez y en otros pintores para luego crear su propio estilo. O sea, que estudió a los demás, leyó el libro de la foto y luego él creó su estilo. Pues a nivel industrial es lo mismo. Ponen aquí en una parte de Aragón una fábrica, y por las características de la zona habrá, si hay gente competente llevándola al frente y hay trabajadores competentes y todo eso, al ofrecerles ya un método de trabajo aprendido, ellos cogerán y lo mejorarán. Luego vamos con Escorpio, tiene sus desventajas Escorpios. Si no se saben controlar sus influencias, tiene sus ventajas e inconvenientes. Entonces, si Escorpio es como una foto aquí. Escorpio pues es el otoño, se caen las hojas y hay tarea por delante. Entonces, hay una persona con cascos en la cabeza, en las orejas, para el ruido y soplando las hojas para amontonarlas y luego recogerlas. Entonces, haciendo un símil, si Escorpio no se quita los cascos de las orejas, como en la foto, y los lleva puestos las 24 horas del día, los 365 días del año y todos los años, pues va a su marcha y se despista. O sea, Tauro se despista de una manera y Escorpio se despista de otra. Entonces Escorpio no se entera de parte de la vida. Claro, si lleva los cascos puestos a las orejas, pues no te enteras de ciertas cosas. Entonces, Escorpio se centra solo en su mundo y es cabezota. Entonces a Escorpio se le recomienda que se dé cuenta de que hay otras etapas del año, 11 etapas del año en relación a los 11 signos del zodiaco. Escorpio hay que decir que también Escorpio tiene que prestar atención a lo que hace, especial atención, ya que se despista a ratos. A lo mejor va a su marcha, va soplando las hojas y no se fija y se lleva pues una anciana que va paseando. Entonces tiene que centrarse en lo que se hace, porque entre el ruido y todo pues se despista. Ventajas de Escorpio: si se sabe engancharse, si una persona sabe engancharse a sus influencias.
Vuelvo a decir, si hubo aragoneses que de forma natural se engancharon a todo lo bueno que generan las características de Escorpio, pues otra vez fueron los que he citado anteriormente. Por ejemplo, Segundo de Chomón, Francisco de Goya y Miguel Servet. Esto les hizo que llegaran a ser gente muy brillante en lo que hacían. Entonces, lo bueno de Escorpio es cuando se engancha uno a esto es la capacidad de trabajo. Hay personas que si en Aragón, que si son muy fuertes físicamente y todo eso, trabajan a tope a nivel físico. Si Escorpio está mentalizado, tiene una gran capacidad para trabajar. La influencia de Escorpio provoca eso. Una característica muy peculiar es la especialización de Escorpio. Las influencias de Escorpio hacen que si se especializa en ello, en algo, y pone empeño y seriedad, tesón y todo eso, puede llegar a ser muy profesional en lo que se centra. Pero claro, es más especialización. Una especialización y en concreto en Teruel, dentro de Aragón, porque como he dicho, a nivel de zonas geográficas se divide en tres zonas Aragón y la provincia de Teruel es casi toda Escorpio. Hablaré en un vídeo comentándolo más ampliamente esto. Entonces se pregunta, ¿cuál es la forma apropiada de engancharse a las buenas influencias del 23 de abril de 1962? Las personas aragonesas que se esfuerzan una y otra vez por tener la cabeza bien amueblada, que van por la vida por un camino correcto, que se preocupan de estudiar o informarse de forma continua, pues pueden llegar a ser personas muy profesionales. Esto ya, las características de los signos del zodiaco, estoy comentando cómo esto se puede interpretar a nivel personal y a nivel más grupal. O sea, afecta de todas maneras. Las personas, pues siempre tienen características de una u otra. El Sol puede estar en un signo del zodiaco, en ese signo del zodiaco puede haber más astros y en el resto del gráfico, en algunos puntos del gráfico astrológico de la carta astral, pues puede haber otros astros. Entonces eso se interpreta cómo influye. Entonces, en concreto, a nivel de la provincia de Teruel, la suma del 23 de abril de 1462 más las características provinciales, más la característica provincial, que dentro de la provincia hay dos zonas geográficas, una llega al norte de la ciudad de Teruel, hasta el norte de la ciudad de Teruel, ahí hay como una especie de frontera que explicaré en otro vídeo. Entonces, sumando la característica del 23 de abril y a nivel provincial, las que hay a nivel provincial generan a buenos especialistas, en casos de personas que se lo tomen muy en serio a nivel profesional. O sea, esto no es algo que salga solo sentándose en el sofá. Hay que ponerle mucho empeño en el tema de, sobre todo en la gran parte de la provincia que se destaca por especialización. Y con este mensaje acabo y recalcando que la persona turonense que realmente se lo proponga puede llegar a ser muy profesional en alguna especialización, porque sumando las características astrológicas del país, de la comunidad autónoma y de la provincia ayudan a ello. Con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, soy José Antonio Ayova Goldey.